Buenos días. Vamos a dar, aunque ya demos 5 minutos, vamos a dar unos minutitos más para ver si alguien más se conecta. No sé si me pueden escuchar bien. Lo podrían poner en la cajita de preguntas, aunque no es una pregunta, pero para comprobar que el audio esté correcto. Buenos días. Espero se encuentre muy bien. Vamos a dar inicio. Ya dimos ahí un tiempo para que los compañeros que tenían alguna tarea pendiente se pudieran conectar. Este webinar titulado Redes Industriales, claves para una conectividad eficiente. Si tienen alguna consulta, yo cada periodo de tiempo voy a estar revisando la cajita de preguntas
o bien las podemos atender al final, no hay ningún problema. Me presento, mi nombre es Manuel Castillo Bolaños, soy actualmente el especialista IoT para la empresa y bueno, me dedico a ver todo este tema de redes, ciberseguridad industrial y software, tanto en el apoyo comercial como en el apoyo de proyectos. En el código QR, bueno, pueden escanear mi información para que guarden el contacto. De igual manera, por ahí está escrito mi correo electrónico y número telefónico, donde me pueden localizar. Voy a iniciar la presentación con una pregunta de que por qué hay que hablar de redes industriales actualmente. Es, es un tema de vanguardia, el cual involucra muchas aristas, ¿verdad? Desde la transformación digital en la industria, que esto nos lleva a que tengamos que fortalecer la infraestructura de red en las plantas. ¿Y para qué? Para conectar todos los dispositivos, sensores, sistemas de control e incluso las plataformas que podamos tener en la nube. Además de eso, nos une toda la convergencia entre IT y IoT. ¿Para qué? Para poder hacer la interconectividad y poder sacar datos en tiempo real de la planta y así poder hacer una toma de decisiones mucho más eficiente. Esto, bueno, nos llena de muchos vectores de ataque y necesidades de integración. El webinar no está enfocado a la parte de ciberseguridad, sin embargo, no la podemos dejar de lado del todo porque es incluso eh, parte de la infraestructura, es parte de este tema para no dejar de lado la continuidad y la disponibilidad del negocio. Bueno, ya les mencionaba la parte de la ciberseguridad y adicional a eso, lo más importante de toda la parte de infraestructura de red es que es el primer nivel de defensa que tenemos. Si tenemos una sólida y robusta red en nuestra planta, pues es el primer nivel de defensa. ¿Para qué? Como les mencionaba, mejorar la disponibilidad y la continuidad operativa. Entonces, a modo de introducción, en resumen, tenemos que pues nuestra planta, al hablar de redes, vamos a hablar de una producción inteligente. Vamos a conversar también de la continuidad operacional y, bueno, toda la protección que debemos de tener frente a las amenazas. Lo primero que tenemos que entender son las diferencias entre las redes industriales y las empresariales, IT y OT. Esa gran diferencia que existe entre los dos ambientes. Aquí tenemos varios puntos, como lo vemos en la diapositiva, el cual sería el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de nuestra planta? Monitorear y controlar procesos físicos, a diferencia de nuestra parte de IT, que lo que hace es monitorear datos, guardar datos, gestionar los datos. Esto no quiere decir que no podamos tener datos y gestionar datos en nuestras plantas. Más bien en todo lo contrario. La tendencia es sacar esos datos para poder procesarlos en el ambiente de IT. ¿Y por qué digo procesarlos en el ambiente IT? Recordemos que todos los clientes que tenemos en planta que van a consultar esos datos son ingenieros de calidad de producción, etcétera, que su dominio está en IT. El tiempo real es una cuestión muy interesante porque todo el mundo dice sacar datos en tiempo real y piensa que son datos instantáneos. Sin embargo, resulta ser que el tiempo real en la industria se define como lo que el fabricante nos dice que nos puede entregar el dato. Por ejemplo, si en un sensor el fabricante nos dice que el dato nos lo da cada medio segundo, pues ese es mi tiempo real, cada medio segundo. Otro fabricante puede decir que nos da, porque no es un sistema crítico o una cuestión que vaya a ser determinante en la toma de decisión, que nos da el dato cada segundo, ese va a ser mi tiempo real. Son ejemplos, el segundo es un ejemplo porque sabemos que actualmente los sensores y demás manejan datos o entrega datos de forma muy rápida. A diferencia de IT,
que, bueno, puede tolerar un retraso. Por ejemplo, si yo mando un correo electrónico, no importa que me llegue un minuto después, ¿verdad? Nadie se va a dar cuenta de ese delay que hubo en llegar en el correo electrónico. Y no va a ser algo crítico, como lo puede ser la toma de decisión con un servo drive. Tenemos muchos protocolos a nivel de industria. Ahí hay mencionados algunos, Ethernet IP, Modbus, Profinet, CUA, etcétera. Entonces, eso nos da una particularidad de que tenemos, por decirlo de alguna manera, muchos idiomas a la hora de comunicar los equipos industriales. En cambio, en la parte IT, pues todo se maneja con protocolos más estándares y pues acostumbrados a trabajarlos. Los dispositivos. En OT tenemos mucha variedad de dispositivos y de marcas de dispositivos. Eso nos da una facilidad a la hora de poder hacer proyectos a nivel de planta. Sin embargo, esa característica de que son todos diferentes, pues nos lleva a la necesidad de tener que interconectarlos y de alguna manera tener que utilizar gateways o alguna otra manera de comunicar los protocolos anteriormente mencionados, entre muchos otros. En cambio, en la parte empresarial, pues sabemos que es un poco más estándar y te define que van a utilizar unas computadoras de X marca y pues todas las computadoras son de esa marca a nivel corporativo. Entonces es más estándar, incluso los equipos de red, switches, router, etc. Se puede decir que se casan con una marca. La seguridad en la planta industrial, y pues es prioritaria. Se tiene que mantener la disponibilidad y la continuidad operacional, ¿verdad? Porque si se nos cae la red cada minuto que pase, pues este minuto que pasa es dinero que se pierde. Entonces, adicional a eso, tenemos que debemos de proteger la integridad de las personas, la integridad del mismo activo y pues medio ambiente. También hay que pensar en esa parte, además de mantener la disponibilidad operativa. En la red empresarial, pues la confidencialidad es lo más importante del dato y la protección del dato. A nosotros en planta lo más importante es la producción, que se mantenga la producción. En la gestión de todos los switches, router y demás que hay en planta, generalmente lo hace el Departamento de Ingeniería o Mantenimiento. En algunos casos hay plantas en que toda esta gestión, ya porque llevan avanzado, tienen sus políticas desarrolladas y procedimientos desarrollados a nivel de planta, pues lo maneja el Departamento de TI. Ya ellos se han acostumbrado a nuestras particularidades y pues tienen sus procedimientos de poder hacerlo. No quiere decir que IT no pueda hacerlo, pero tiene que ir muy de la mano con todos los departamentos a nivel de piso, planta, mantenimiento, ingeniería, calidad, producción y demás para poder hacer una gestión adecuada y entender lo que se está haciendo. Bueno, en la red empresarial es IT el que hace esto. Las actualizaciones, bueno, en nuestras plantas son sumamente extrañas. Sabemos que nuestros equipos, una vez instalados, pueden durar ahí en producción 15, 20 años o incluso hasta que se dañen, porque son muy específicos. Entonces, estas actualizaciones, tanto de firmware como de hardware, software incluso, en algunas computadoras, pues son muy extrañas y controladas, porque si aplicamos un parche en el servidor SCADA, resulta ser que nos puede bloquear puertos necesarios para la comunicación con nuestros equipos. El departamento de IT, ellos están acostumbrados a tirar los parches cada vez que lo requiere, ¿verdad? Sabemos que Windows saca parches periódicos, ellos los aplican para poder mantener sus ambientes bien controlados, bien parchados, sin necesidad de tener que recurrir a tener que recurrir a aplicar una mejora significativa, ¿verdad? En cambio de hardware y demás, entonces lo van haciendo. En los entornos operativos, bueno, ya sabemos que en planta tenemos ambientes hostiles, calor, producción, polvo, vibraciones, etcétera. Incluso expuestos a ambientes químicos,
oficinas en la parte de IT son comunes, los centros de datos. Los fallos, bueno, son riesgos físicos a las personas o al mismo activo en planta y pues paros de planta si se cae la red. Y bueno, en la parte empresarial, pues el fallo es pérdida de datos o bien que no puedo mandar correos o la productividad se ve afectada. Sin embargo, podemos suplirla conectando nuestro teléfono a la parte del hotspot y demás y poder suplirla mientras que resuelven el problema de la caída del Internet. Bueno, las redes a nivel industrial son arquitecturas distribuidas. Eso quiere decir que están por toda la planta. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de esto. Y en la parte de IT, pues están más centralizadas. Los protocolos industriales, vamos a hacer un poquito de énfasis en ellos, porque hay muchos. Aquí en la imagen podemos ver algunos de los más conocidos: Ethernet, ASIC, Profinet, Modbus, TCP, Modbus RTU, Serial, que incluso encontramos cosas, Hard, cableado, Wired Hard, etc. Los protocolos son los lenguajes comunes de nuestros equipos a nivel de planta. Entonces, los utilizamos para intercambiar datos dentro de la planta, dentro de los equipos. Estos fueron diseñados para qué? Para tener respuestas rápidas, tener alta disponibilidad, pues son protocolos robustos, que incluso hay algunos que son, una vez implementados, para que fallen, tienen que generarse un evento, un cortocircuito, algo así. Por ejemplo, Divinet son redes muy estables, pero cuando fallen son un dolor de cabeza. Sin embargo, bueno, fueron diseñadas para este tipo de ambiente. E incluso los cables, ya hardware, para poder hacer las comunicaciones de este tipo de protocolo, ¿verdad? Lo que utilizan los diferentes fabricantes, pues fueron diseñados para los ambientes de planta. ¿Por qué son importantes los protocolos industriales? Decía, actualmente la tendencia es conectar los equipos de diferentes fabricantes. Ha venido mucho a ayudar a OPC UA. Entonces, estos fabricantes se aprovechan este tipo de protocolo y así poder ser más competitivos en el mercado. Vemos cómo los fabricantes hacen su hardware, incluso ahora, que puedan interpretar protocolos diferentes al protocolo diseñado para sus equipos, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué me da? La eficiencia que dice ahí. Aseguran la comunicación fluida, rápida, la integración de los diferentes equipos. Y bueno, ¿eso qué me da? Que mi planta sea más escalable, ¿verdad? Entonces, no voy a tener que pensar en una migración completa de un equipo para poder comunicarlo con otro, sino que por medio de un gateway, o algún protocolo, como menciono, OPSUA, Modbus y demás. Incluso hay PLCs, marcas de PLCs, que usted ya puede programar sockets de mensajería abierta, puede programar incluso protocolos, bloques de protocolos específicos como Modbus, TCP y demás, para hacer comunicaciones como que si fueran nativas, sin necesidad de utilizar un hardware de intermediario. Y bueno, eso que me da la visibilidad de la planta, ¿verdad? El monitoreo, el control centralizado. Bueno, desde un solo punto puedo ver todas las cosas, no me tengo que desplazar en la planta para ir a revisar ciertos equipos. Entonces, todas estas ventajas, ¿verdad?, nos dan los protocolos industriales. La ventaja de estos protocolos industriales también es que se pueden utilizar en cualquier nivel de la planta, ¿verdad?, según el modelo de Purdue, que es lo que vamos a ver a continuación. Este modelo de Purdue nos divide la planta en varios niveles. Tenemos del nivel 0 hasta el nivel 5. Son 6 niveles. Nos vamos a enfocar en los 4 primeros niveles. ¿Por qué se los digo ahorita? Lo voy a explicar. Porque son importantes, es importante entenderlo, porque así son las tendencias de los diseños de las redes. Esto es una base en la tendencia de diseño. Entonces, para que lo vean un poco más grande,
Este modelo nos dice, en el nivel 0 tenemos todo lo que ahora llamamos sistemas ciberfísicos. ¿Qué es un sistema ciberfísico? Pues un sistema ciberfísico son todos los componentes físicos que tienen un software y redes de comunicación para interactuar con el mundo real. A estos los vamos a llamar robots, encoders por comunicación, manifolimáticos, IO remotos, etcétera, ¿verdad? Todos esos son los sistemas ciberfísicos, lo que tiene interacción con el mundo real. Tenemos el nivel 1, que es donde tenemos PLCs de seguridad. Tenemos también los DCS, todo lo que me genere el control o las lógicas de control hacia estos sistemas ciberfísicos o estos equipos que me hacen la interacción con el mundo real. En el nivel 2 tenemos lo que se llama la interacción que tiene el humano con los sistemas de control, o sea, con los PLCs y demás. Entonces ahí están todo lo que son HMIs, están los clientes de SCADA, están interfaces para ver métricas, etcétera. Todo eso está en el nivel 2, lo que me permite ser a mí como humano el control sobre los equipos. Ahora bien, eso se le llama un área o una zona. Estas áreas o estas zonas, en ninguna parte está escrito qué tamaño debe de tener, cuántos equipos debe de contener y demás. Sin embargo, podemos agruparlo según diferentes pensamientos o líneas, lo podríamos decir, como lo son atributos de seguridad, activos físicos y lógicos, tecnologías específicas autorizadas. Vamos a ver, según la evaluación de las amenazas y vulnerabilidades que tengamos en la planta, los requerimientos de acceso y control que podamos tener, procedimientos de control, mejora continua, toda esa parte nosotros tenemos que ver cómo los agrupamos. Ahora bien, nosotros tenemos que tener presente que es importante segmentar la planta por dos razones. Una, porque por ahí empieza la ciberseguridad de las plantas, haciendo una buena segmentación, una buena definición de una zona y un conducto. Y la otra es porque resulta ser que todos los equipos, tanto PLCs, HMIs, los sensores, etcétera, robots, estos equipos generan mucho broadcast y multicast. Entonces, nosotros al definir y segmentar la planta y definir una zona de trabajo, un área de trabajo, resulta ser que lo que estamos haciendo es conteniendo todo ese tráfico. Entonces, al contener ese tráfico, lo que ganamos es una menor latencia a nivel de la zona de distribución de planta y a su vez también que los equipos que están en la zona de trabajo no se vean afectados por cualquier otro sistema externo a ellos. Ahora bien, ya definiendo las zonas de trabajo, vamos a pasar al nivel 3 de OT. Al nivel 3 de OT resulta ser que ahí están todos los servidores, todos los SCADA, métricas de datos, historizadores y demás, que tienen una interacción con cada una de las celdas de trabajo y con ello poder tomar datos para poder generar dashboard y demás y tomar decisiones. Ahora, es sumamente importante entender, como vemos acá, que la DMZ que me separan IT y OT es diferente a la DMZ que tiene IT para la entrada a Internet. Yo siempre digo que el IT es como el Internet de OT. Hay que verlo como de esa forma. ¿Por qué? Porque no son los mismos protocolos, sino las mismas personas que debemos de tener ahí. Entonces,
Acá en la DMZ, pues ahí va el firewall, van los IDS, van todos los sistemas que tienen la seguridad de la planta, o me mantienen la seguridad de la planta. Ahora, nivel 4 y 5, pues ahí están todos los personeros de IT. Y en el nivel 4, pues están todos los clientes que me van a querer consultar el SCADA y poder tomar decisión de los datos que se están mostrando. Entonces, es importante la parte de la segmentación, muy importante, porque con esto mantengo el orden de la planta y así no, no genero latencia, no genero mucho tráfico y podemos tener mucho más control. Ahora, hay normas para poder tirar cableado y demás, buenas prácticas de cableado. Recordemos que toda la parte de las redes que actualmente están basadas sobre TCP/IP, Ethernet y demás, resulta ser que son heredadas de IT. Entonces, hay normas que nos competen revisar para hacer una buena infraestructura de red y poder hacer un buen cableado. ¿Cómo lo vemos en esta primera? Bueno, esto fue tomado de Pandit. Nos muestra diferentes normas. La TIA 568, la 569, 606, 7 y 942. Todas estas normas son del lado de IT. Ahora bien, porque si estamos hablando de redes industriales, las metemos por acá. Resulta ser que tenemos que cumplirlas. Sin embargo, estas normas vienen a ser complementadas por la norma TIA 1005, que es la que tenemos arriba, que es la de infraestructuras industriales, ¿verdad? Estas infraestructuras comerciales o esta norma lo que nos da son como excepciones o tips, llamémoslo así, para poder complementar los requerimientos que nosotros tenemos en planta. Por ejemplo, resulta ser que todos sabemos que siempre debemos de mantener una separación entre el cableado de red y el cableado de potencia. El cableado de red no puede, no puede ir a menos de 30 centímetros. La norma 1005 nos dice que podemos compartir de 2 a 4 metros aproximadamente un cable de red y uno de potencia a la par. Obviamente, tiene que ser childeado y demás eh, para poderlo mantener, pero si lo interpretamos, ¿cuál es esa distancia? Es la distancia dentro de un gabinete eléctrico, ¿verdad? Un gabinete de control, un gabinete de potencia, por ahí lo debemos de interpretar. Entonces, tiene sus excepciones. Por ejemplo, la categoría mínima para poder usar en industria es categoría 5E, según la norma 1005. Ahora bien, según lo que yo he visto y lo que nos piden nuestros clientes, es que tenemos categoría 6A STP. ¿Por qué no? Incluso hay clientes que nos piden categorías muy específicas, superior a la 6A, porque ese es el estándar que mantenemos en planta. Sin embargo, no hay que perder una perspectiva, que es la disponibilidad de la planta. Ahora bien, sigamos con el ejemplo del cableado. Nos piden una categoría superior que es muy específica, que casi es bajo pedido. Resulta ser que pasó un montacargas y se llevó el cable y lo reventó. Momentáneamente lo que va a hacer esa planta para poder seguir produciendo es tirar un cable de menor categoría para levantar producción mientras que se hace el pedido y se trae el cable que ellos tienen como estándar de planta. Si lo vemos, ahí estamos incurriendo en dos paradas de planta. Uno, para sustituir el cable con una categoría menor mientras que llega el cable que estamos usando en planta. Y la otra es esperar un paro de mantenimiento preventivo o un paro de producción o planificar un paro de producción para poner el cable que es correcto. Entonces, ¿y por qué digo paros de producción y demás? Es un tendido. Hay plantas en que no se puede trabajar porque son plantas de alimentos en que va producto sin empacar y demás y no se puede porque se generan partículas de polvo, etcétera, que se pueda producir y caer sobre el producto. Entonces, hay que ver esa perspectiva, no hay que
eh, tirar, digo yo, o visualizar qué es lo que quiero realmente. ¿Por qué? Tengo dos paradas de planta. ¿Qué me cuesta más? ¿Dos paradas de planta o una sola, teniendo algo que es más general, más específico en mi planta? Entonces, hasta esos detalles nos tenemos que preocupar nosotros. Incluso los gabinetes que vamos a utilizar en planta para la parte red, ¿verdad? La parte de los IPs y demás, que vamos a ver un poquito más adelante, que si resiste a químicos, el cable, el gabinete, los ultravioletas si está expuesto, ¿verdad? Porque en ocasiones tenemos cosas en el patio de la planta. Entonces, seguir todas estas normas y recomendaciones a nivel de infraestructura, ¿qué nos da? Beneficios, menos fallas, mayor vida útil, escalabilidad, un diagnóstico eficiente, ¿verdad? Porque estamos usando cuestiones según los estándares, estamos cumpliendo los estándares. Entonces, todo esto son ventajas que tenemos al cumplir las normas. Pero eso son normas internacionales. ¿Qué nos dice la legislación nacional? Según un documento extraído del CIEMI, ¿verdad? El procedimiento para el planeamiento y diseño de instalaciones eléctricas, edificios comerciales, industriales e institucionales, en este extracto de la página 25 del 2.q, básicamente nos dice que si es un edificio comercial o industrial, debemos de cumplir la norma ANSI-TIA. ¿Que esa norma ANSI-TIA cuál es? La que tenemos ya planteada, bueno, vimos anteriormente. La norma también nos dice, o nos da esta estructura del maíz. Si vemos, él nos categoriza en diferentes áreas, mecánico, ingreso, climatológico, electromecánico. Resulta ser que lo categoriza generalmente de 1 a 3. Muchos fabricantes han estado categorizando sus productos de red para las plantas con estas numeraciones. Entonces, más o menos, aquí tengo un ejemplo de los niveles de severidad que podemos tener. Nivel 3, áreas de máquinas. Casi que todo lo que sea nivel 3 es área de máquinas, porque ahí tenemos golpes por pistones, movimientos de motores que generan vibraciones, tenemos incluso residuos que generan la misma producción o que puede hacer lavados que hacen a nivel de máquina, temperaturas que genera la misma máquina, humedad, líquido, gas, e incluso pues, tenemos emisiones electromagnéticas por los motores y demás que tenemos, entonces por eso es casi que el nivel más alto. Luego, conforme se va alejando de la máquina, pues va cambiando, va bajando algunas, ¿verdad? Más lejos de la máquina tenemos menos vibraciones, menos golpes, tenemos menos ingreso de partículas, quizás ya no hay salpicadura, pero sí hay algo en el ambiente de polvo que puede andar y demás. Ya piso fábrica, donde no hay producción, pues ahí incluso cambia las categorías y bueno, en un cuarto de telecomunicaciones o un data center para la misma planta, y pues todo baja a nivel 1. Entonces los fabricantes han ido adoptando esto. Muy importante, muy importante. El maíz no describe el ambiente, no el producto, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este maíz se usa como una referencia para yo poder comprar y comparar las especificaciones del producto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo debería de pretender hacer cuando compre un producto para una red industrial? Bueno, al menos igualar o superar la evaluación que yo haga según el maíz. Bueno, muy de la mano viene la parte de los IPs, ¿verdad? Que generalmente el primer dígito de la parte de protección contra ingreso nos representa toda la parte de los sólidos y el segundo dígito el ingreso del líquido. Sí, puede ser el fabricante no categoriza con el maíz, pues también podemos ver por lo menos en la parte de ingreso con la protección de ingreso con las IPs. Existen muchos accesorios a nivel de planta. Aquí tenemos, o muestro algunos. Estos accesorios nos dan la facilidad
de instalación dentro de gabinetes con Real DIN. O, por ejemplo, este patch panel que tenemos a la izquierda de montaje Real DIN para cableado que viene de planta. Estamos hablando que se usaba categoría 6A en la mayoría, nos están pidiendo, es un cable bastante robusto que cuesta maniobrar y demás, entonces podemos tener un patch panel de montaje Real DIN con facilidad de poner conectores hembra y luego de usar patch core de la misma categoría, mucho más flexibles, hacia el switch. Entonces, ¿qué nos ayuda a esto? A que el ángulo de curvatura, por ejemplo, de los cables no se vean afectados cuando cerramos la puerta de un gabinete. Tenemos patch panel de fibra adaptados a los paneles industriales. Conectores, encontramos cables de red, como los que tenemos aquí abajo a la izquierda, donde un lado es un conector M12, del otro lado es un RJ45. ¿Esto para qué? Para que en campo el conector M12, que tiene una especificación que no le entra agua y demás, entonces el equipo campo trae ese tipo de conector y del lado del switch, pues el RJ45. O bien cables en ambos extremos con M12, porque recordemos que hay switches que podemos instalar sin un gabinete en campo. Entonces, ellos vienen diseñados para poder usar este tipo de conector. Topologías de red industrial. Eso es un ejemplo, bueno, tomado igual de un manual de Panduit, que podemos tener cualquier tipo de topología. No hay una receta, no hay algo en específico que me diga lo tenés que hacer en estrella, lo tenés que hacer en un anillo, lo tenés que hacer punto a punto, tiene que ser una estrella redundante, tiene que ser esto y demás. ¿Cómo defino yo los tipos de topologías que quiero en la red? Esto va muy de la mano a la disponibilidad del equipo, la criticidad del equipo e incluso al análisis de riesgos de ciberseguridad que yo haga en la planta. Eso me va a definir mucho cómo voy a hacer yo mi diseño de la red. Entonces, por acá vemos que tenemos gabinetes donde se contiene el switch a nivel de la máquina. Ven aquí donde dice que van del nivel 0 al 2, todos estos. Resulta ser que por acá puedo poner un gabinete en planta, como lo vemos aquí, conectar cada uno de los equipos o cada una de las máquinas o zonas que yo definí, luego conectarlo al switch de core. Para esto de pues tener aquí un data center con los diferentes servidores, servicios y demás. Entonces, ¿a qué voy con eso? Las topologías las podemos definir cuando ya tenemos claro qué es lo que hace nuestro proceso, ¿verdad? No es qué tan crítico es una máquina, los diferentes protocolos, etcétera. No es que tenemos que empezar a conectar y a conectar y a conectar, porque puede ser que por una decisión de tirar un cable, pues generemos latencia o un alto flujo de tráfico no deseado sin querer. Entonces, con esto, ¿a qué voy? Podemos utilizar las diferentes topologías existentes, sin embargo, hay que ser muy meticuloso y analizar qué es lo que queremos conectar y cómo lo queremos conectar. Les voy a dar un ejemplo por acá esto es tomado de la página de la ISA. Acá está la referencia. Este es un ejemplo que ellos dan de las topologías de red industrial, de un ejemplo de una tercera, antes de aplicar la norma 62443, donde vemos que tienen definidos diferentes áreas, ¿verdad? Cada uno con su switch de distribución, una sola VLAN, y luego tenemos aquí una VLAN para IT y hacen la conectividad. Ahora, después de analizar los diferentes puntos, criticidades, etcétera, vemos en esta otra cómo
agruparon en diferentes zonas y subzonas y definieron diferentes conductos la red, la misma red. ¿Cómo definieron zonas y subzonas? Bueno, según los atributos de seguridad, los activos físicos y lógicos, las tecnologías, la evaluación de amenazas, requerimientos de acceso y control, procedimientos de control y mejora continua, ¿verdad? Entonces, no solamente decir, mira, tenemos aquí esto, metamos N cantidad de switches, ponemos uno aquí, uno allá y demás, hacemos un anillo y empezamos a conectar máquinas. Hay que analizar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué tan crítico va a ser el equipo, si ocupa una protección adicional y demás. Si lo vemos aquí son como los niveles del 0 al 2. Bueno, acá incluso hay 3 porque hay interacción, ¿verdad? HMIs, clientes, por acá está la escala. Acá tenemos una conexión incluso remota, un VPN hacia el firewall, un switch de capa 3, el resto son de capa 2. Y bueno, acá tenemos incluso dentro de la misma DMZ, metieron los servidores de historizador de datos y emails. ¿Para qué? Para que los que vengan del lado IT pues, puedan hacer una consulta segura pasando por los filtros, los diferentes filtros. Voy a revisar el chat de preguntas a ver si hay alguna. Por el momento no. Ok, continuamos. Dentro de esta misma parte de las topologías, bueno, acá vemos diferentes gabinetes que podemos tener, arquitecturas, por ejemplo, esto es un panel de distribución de redes industriales, ¿verdad? Acá están los switches de distribución, por acá tenemos un gabinete en planta que me está recogiendo los datos de este panel de control y este panel de potencia, perdón, este panel de control y este panel de potencia. Y bueno, si vemos esto que tenemos aquí a nivel físico, lo podemos traducir en este dibujo, ¿verdad? Donde tenemos el controlador, aquí está el drive, aquí está la parte de distribución y nos recoge los diferentes equipos que hay en planta. Entonces aquí todo esto se puede traducir así, en un anillo a nivel físico. Pero por eso era que decíamos que las redes industriales eran distribuidas. Este gabinete no está en el data center, está muy cerca de las máquinas o ahí en piso y planta, para recoger las señales que vienen de estos switches. Para el diagnóstico y monitoreo de las redes industriales, tenemos que, bueno, tenemos que identificar varias cosas. Las latencias, colisiones, retransmisiones que se puedan hacer. En esto, bueno, tenemos que definir, ¿verdad? Si lo que estamos usando entre PLCs y demás es mensajería implícita o explícita, ¿verdad? Si tiene, la diferencia es que una tiene acuse el recibo y la otra no. Entonces, mira, se está dando mucha retransmisión, ¿verdad? Porque es un mensaje, entonces, que tiene acuse el recibo, y pues hay que ver qué está pasando, ¿verdad? Entonces, incluso qué dispositivo se conecta y se desconecta, se desconecta y se desconecta, que estamos teniendo problemas en la red. Ahora, ¿qué recomendamos? Bueno, analizadores, ahí, bueno, Quartz sirve muy bien, ¿verdad? Podemos ver el protocolo, analizar el tráfico, incluso software y hardware especializados en redes industriales. Aquí podemos mencionar muchos. Hay IDS de diferentes marcas, hay incluso los mismos fabricantes nos ayudan con eso. El mismo PLC nos ayuda a identificar problemas de comunicación, errores, hacer revisiones rápidas de qué es lo que está pasando para hacer ese análisis. Y muy importante, switches gestionables con funciones de diagnóstico integrado. ¿A qué se refiere eso? Son switches administrables, lo que llamamos switches administrables. Ahora bien, los fabricantes recomiendan que sean switches administrables en todos los niveles de planta. Sin embargo, hay que analizar algo. Un switch no,
administrable es muy costoso. Podemos tener configuraciones donde, por ejemplo, tenemos 20 variables de frecuencia, PLC, por ahí un HMI, por dar un ejemplo. Podríamos pues, comprar un switch administrable que nos contenga toda la cantidad de puertos y lo conectamos, pero resulta ser que son pocos los equipos que no nos alcanza, ¿verdad? El presupuesto. Entonces podríamos hacer una combinación, o más bien, tenemos mucho más equipos y los variadores, conectarlos todos en estrella sale muy costoso, pues compré la tarjeta de red para hacerlos en anillo, también sale, compremos un switch no administrable. Entonces compramos un switch no administrable, lo conectamos los 20 variadores, sacamos un puerto de ese switch no administrable hacia el switch administrable que tengamos en la máquina, a nivel de máquina, y con eso podemos hacer configuraciones. Por ejemplo, hay unos que traen ahí de Cisco, de SmartPort, y decir, tienen múltiples equipos de automatización conectados. Entonces, con esos múltiples equipos de esa configuración que le hicimos, ¿qué hace el switch administrable? Prioriza el tráfico y él sabe que va a tener 20 equipos conectados ahí porque él los va a detectar por su dirección MAC. Y ya luego el switch administrable, pues hacemos las configuraciones necesarias y demás para poder conectar el PLC hacia la planta y contener el tráfico a nivel de máquina. Entonces, hay que saber usar los switches no administrables. Bueno, tenemos que tener un monitoreo proactivo. Las redes son de mantenimiento. Las vibraciones, los conectores se pueden dañar y demás. E incluso tenemos que llevar diagramas de red actualizados, inventarios de dispositivos, que los inventarios de dispositivos nos pueden ayudar herramientas como los IDS industriales, que hablan muchos protocolos de forma nativa. Entonces puedo tener ahí el inventario de activos sin necesidad de ir a levantar un Excel uno por uno. Y bueno, registros de eventos. Eso es muy importante. Muchas veces no registramos los eventos y resulta ser que si yo no tengo un registro de eventos, puede ser que yo interprete que nunca hicimos nada. Entonces, por ejemplo, llego y agarro, empezó a fallar un PLC, determinamos que se había dañado el puerto, lo cambiamos. Resulta ser que en la madrugada volvió a pasar, nadie se contactó con los del turno anterior, volvieron a terminar los mismos y fueron a buscar a bodega otro PLC, y ya cambiamos dos PLCs. Entonces, el registro de eventos es muy importante porque si yo lo hubiese dejado anotado, ya sé que cambiaron el PLC, entonces no creo que se hayan dañado dos PLCs en un día, a no ser que haya algo ahí extraño, pero es muy poco probable. Entonces, vayamos a buscar otra solución. Entonces, son muy importantes los registros de los eventos para poder hacer el monitoreo. Ahora, también, como recomendaciones, tenemos que entender las aplicaciones. Entendamos qué es lo que tenemos en planta, cómo lo queremos conectar, de qué forma se conecta, qué comunicaciones hay entre PLCs. ¿Para qué? Para tener los requerimientos funcionales bien claros y poder tener el rumbo claro. Hagamos diseños de redes preparadas para el futuro. Es cierto, en ocasiones resulta ser que pensamos que la planta nunca va a crecer y hacemos algo limitado y no, tenemos que pensar a que las plantas van a crecer o incluso pueden cambiar de tecnologías y con ello debemos de estar preparados. Segmentaciones de las redes, zonas y conductos, es muy importante. Segmentar las redes, por ahí empieza la ciberseguridad de la planta y adicional a eso, evitamos colisiones, evitamos consumo de ancho banda, etcétera. Entonces, todo esto nos va a ayudar. Uso de switches administrables, por lo menos para hacer las interconexiones entre las diferentes máquinas, zonas, conductos. Usemos switches administrables, ellos nos dan monitoreos
nos dan diagnósticos que podemos tomar en consideración a la hora de resolver una falla. También diseñemos e implementemos capas físicas robustas. ¿Por qué? Porque con esto nos aseguramos de que no están viendo cables con ángulos de curvaturas excedidos, que los conectores se nos dañan, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos que procurar hacer una buena certificación, limpiar periódicamente fibras si la tenemos dentro de la planta. Toda esta parte lo debemos de hacer, y adicional a eso, también pues determinar requerimientos de seguridad en las aplicaciones. Parte de la, de la seguridad de la planta o de la red, y pues va en la seguridad de las aplicaciones, quienes tienen acceso a los switches y demás. ¿Por qué? Porque resulta ser que en ocasiones tenemos que tenemos el cableado y falló un equipo, y llegan y cambian nada más de puerto el equipo porque dijeron que era el puerto del switch. Bueno, determinemos si realmente está teniendo problemas el puerto switch, se dañó y demás. ¿Por qué? Porque si ya tenemos switches gestionables, ¿verdad? Administrables, pues tenemos configuraciones hechas, y puede hacer que la priorización del tráfico en el puerto donde yo conecté el equipo, porque determiné así de forma rápida, sin hacer ningún cambio, determiné que estaba dañado, y pues eh, ya no la priorización, porque resulta ser que yo le tenía que ahí está conectada una computadora, y no, ya no está conectada la computadora, está conectada el PC, y ahora le da la prioridad mínima. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que en nuestra planta debemos de capacitar a nuestros técnicos, a nuestros ingenieros, a poder interactuar y hacer revisiones de las diferentes redes que tengamos. Bueno, eso era lo que tenía por compartirles. No sé si tenemos alguna pregunta al respecto. Ahí les vuelvo a compartir el código QR para hacer justos con el tiempo y no robarles más tiempo. Mientras que escriben la caja de preguntas, bueno, próximamente en las instalaciones del Batrón, el sistema CQ y el Batrón va a tener un, un seminario internacional de seguridad de maquinaria. Esto es gratuito, es toda una mañana, el martes 24 y 25 de junio. Ese 24 y 25 de junio, pues están cordialmente invitados los, los estarían recibiendo, incluye café y almuerzo, dice por ahí. Les voy a compartir por acá también en el chat las preguntas y el enlace para este seminario. Bueno, por acá tenemos un comentario de Weisman que sí, que un error común es utilizar switches empresariales aunque sean administrables. Correcto. Es un error muy común en las plantas, que los switches empresariales no vienen diseñados para hacer la priorización de tráfico industrial, entonces eso nos lleva a muchos errores. Entonces empezamos a ver que empiezan a fallar paquetes y demás, y es porque pues no está, o el switch realmente no fue diseñado para ese ambiente industrial, ¿verdad? Donde incluso tenemos mensajes VTs muy rápidos, ¿verdad? Mensajería muy rápida, y cosas protocolos incluso que no tiene No, el seminario es gratuito, Weismo. El seminario es gratuito de 8:30 am a 12 mediodía en las salas del patrón. Acá va a venir Christopher Brogley, que es el vicepresidente global para seguridad de Ross Controls, y va a estar, bueno, nuestro especialista en seguridad de maquinaria también por ahí, compartiendo con ustedes, que adicional al seminario, también próximamente se va a estar liberando el enlace para el webinar del 10 de julio,
Este webinar, el 10 de julio, es sobre seguridad de maquinaria, donde se van a ver cortinas ópticas de seguridad, escáneres de láser de seguridad y cálculo de distancia segura según la norma ISO 3855. Entonces, cordialmente invitados a las dos sesiones. Importante, en la sesión anterior del 24 y 25 de julio, el cupo es limitado, todavía quedan algunos campos, entonces eh, creo que los pone a seleccionar la fecha en que quieren venir, esperemos que todavía haya cupo, eh, si no se estarían ahí comunicando con ustedes. Bueno, sin más que agregar, un gusto haber compartido con ustedes para hacer honor al tiempo. Y cualquier consulta, de igual manera, ahí les quedó mi contacto y con mucho gusto podemos irlos a visitar a su planta o tener alguna sesión y conversar y ampliar el tema.